Vamos a traer este tema acerca de la vida después de la muerte. Para poder empezar este estudio, vamos al libro de Job, capítulo 14, versículo 14, donde dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Para Job, el partir de esta vida, el morir, es como liberarse de una carga, es como liberarse de este cuerpo pecaminoso para estar en un lugar mucho mejor. Como todos nosotros sabemos, dice la Escritura que está determinado para el hombre morir una vez y luego de ello el juicio. Es decir, que luego de la vida en este mundo, lo que le espera al hombre es el juicio de Dios para recompensa, para bendición, o el juicio que a todo hombre lejos de Dios le espera, que es el infierno. En este estudio vamos a hacer una serie de videos que tienen que ver con el estado intermedio. Porque cuando hablamos nosotros del estado intermedio, estamos hablando de lugares espirituales donde el alma del hombre va luego de la muerte. Porque todos nosotros tenemos la certeza y la confirmación de la palabra de Dios de que luego de que el hombre muere, dice la Escritura, que el alma del hombre arrepentido se va a la presencia de Dios. El alma de la persona pecadora que nunca ha recibido a Cristo se va a la condenación del infierno. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que las personas cuando morían, ellos no se iban directamente al cielo, a la presencia de Dios, sino que había un lugar intermedio antes de que ellos puedan ascender al cielo. ¿Por qué razones? Porque Cristo aún no había muerto en la cruz del Calvario y no había resucitado al tercer día. Hoy todo aquel que esté en Cristo automáticamente se va a la presencia de Dios. Y de ello vemos mucho en la Escritura, tanto en las cartas apostólicas como también en el Antiguo Testamento, la esperanza de un día poder estar en el reino de Dios. Pero en esta noche vamos a tocar tan solamente acerca de la vida después de la muerte. Para los egipcios, ellos tenían un concepto de la vida después de la muerte. Nosotros vemos muchas imágenes o muchos vestigios de los egipcios donde se puede contemplar algunas imágenes como esta. En la cultura egipcia, a las personas adineradas, pudientes, a los faraones, se los enterraba con sus pertenencias, se les enterraba con sus enseres más valiosos, porque ellos tenían una concepción de que luego de la vida había una vida después de la muerte. Pero ellos tenían un concepto equivocado, porque luego de la muerte nosotros ya no llevamos nada a la otra vida. Lo único que nos queda es el poder tener a Cristo en nuestro corazón. Porque de nada le vale al hombre ganar el mundo si es que pierde su alma. Pero si una persona está con Cristo, entonces luego de la muerte, como decía Job, viene la liberación del hombre, porque dejamos este cuerpo pecaminoso para estar en la presencia de Dios. Y vemos que en la cultura egipcia se tenía este concepto de que luego de la muerte había vida. Y muchas veces aún a los faraones se los enterraba con sus sirvientes, con sus siervos, con aquellas personas que eran fieles a ellos, porque ellos decían que luego de la muerte aún aquellos siervos le iban a servir en la otra vida. Cosa que era totalmente equivocado, pero vemos que ellos ya tenían un concepto de la vida después de la muerte. Y claro que muchos aún en la actualidad niegan la vida después de la muerte. Y podemos nosotros entre ellos encontrar a muchos, por decir, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos dicen que no hay cielo ni infierno luego de la muerte.
Es decir, que luego de la muerte, ahí se termina todo para el hombre. De que si alguien muere con Cristo, sin Cristo, de nada le sirvió en esta vida. Concepto que vemos totalmente en contra de la palabra de Dios. Los adventistas dicen lo siguiente, que el alma entra en estado de inconsciencia luego de la muerte, esperando la resurrección de los muertos. Es decir, que para un adventista, luego de la muerte, el alma no se va ni al cielo ni se va al infierno. Luego de la muerte, dicen los adventistas, que el alma se queda en el cuerpo de la persona, cosa que es totalmente erróneo a lo que enseña la palabra de Dios, y hoy vamos a demostrar bíblicamente que aquella doctrina es completamente equivocada. Los católicos hablan acerca de la vida después de la muerte y dicen que hay un estado intermedio entre el infierno y el cielo. Ellos lo llaman el purgatorio. Y dicen ellos que del purgatorio luego pasan al cielo a través de oraciones, de ruegos y de tantas cosas que no están establecidas en la palabra del Señor, pero que se estableció como dogma humano, que se estableció bajo fundamento no de la Biblia, sino bajo fundamentos de los papas católicos y de tantos hombres que han apostatado completamente de la fe, porque han desviado la doctrina de las Escrituras para crear su propia doctrina. Los espiritistas, ellos tienen un concepto diferente y ellos dicen que luego de la muerte, el alma de las personas está vagando, está andando por diferentes lugares. Por ello que ellos pueden supuestamente contactar con los espíritus de las personas que han muerto en un tiempo determinado. Pero lo que la Escritura nos habla es que Dios condena el espiritismo. Dios condena aquellas prácticas de invocación de espíritus, porque no se está invocando al alma de una persona muerta. La Biblia nos habla claramente que aquel que invoca o aquel que está supuestamente hablando con un alma de un fallecido, está hablando con demonios, está contactando con espíritus malignos. Por ello, en muchos casos, mucha gente que ha practicado el espiritismo, ha querido practicar el espiritismo o quizás ha jugado la ouija, muchas veces ha terminado endemoniada, poseída, porque aquellos portales hacen que los hombres contacten con demonios y no con alma de muertos, porque el muerto está en el cielo o en el infierno. Es importante que nosotros entendamos el concepto correcto acerca del estado del alma luego de la muerte. En la actualidad, muchos tienen el concepto equivocado también de la vida después de la muerte. En muchos lugares lo que se hace es que en los días de los muertos, muchos llevan comida, preparan ciertos potajes que en vida le gustaban a las personas fallecidas y van y lo ponen en la lápida para que supuestamente el muerto, el alma, el espíritu, yo no sé cuál es el concepto, salga y pueda comer lo que sus familiares lo están preparando, cosa que va en contra de la Escritura, porque el alma y el espíritu no tienen manera de cómo materializarse. Además, el espíritu vuelve a Dios y el alma es el que tiene, aleluya, la opción de ir al cielo o de estar en la condenación del infierno. Y eso vamos a examinarlo mucho más adelante cuando veamos aquellos lugares espirituales, 3 lugares de tormento, 3 lugares espirituales de condenación, como vamos a ver más adelante, y vamos a estudiar cada uno de ellos de manera detallada, y 2 lugares que eran lugares de reposo. Entonces, vamos a contemplar ello de una manera muy detallada para que ustedes que están viendo esta transmisión puedan tener un concepto correcto acerca de la vida después de la muerte y del estado intermedio. Entonces, hay algunas preguntas acerca
de la vida después de la muerte. Y la primera pregunta es, ¿por qué no aceptamos nosotros la muerte? La respuesta es muy simple y está en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. El Señor, cuando Él nos crea, el Señor nos creó no para nosotros morir. El Señor creó al hombre para vivir para siempre. Y eso fue el plan de Dios al establecerlo en el huerto del Edén. Eclesiastés 3:11 dice lo siguiente: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Fíjense que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Por ello que el hombre se rehúsa a morir, así sea la persona más atea, así sea una persona que nunca creyó en Dios, esa persona se rehúsa a morir, puede gastar aún todo su dinero para poder seguir con vida, porque el hombre fue creado, fue diseñado por Dios para vivir para siempre. Por ello que cuando Jesús viene y Él restablece todo lo que el primer Adán arruinó, el Señor Jesucristo dice, todo aquel que cree en mí ahora tiene vida eterna. Porque en el plan de Dios fue que el hombre tenga vida eterna. El hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para vivir. Otra pregunta que muchos se hacen: ¿en la muerte se acaba todo? Claro que no se acaba todo. Hay una palabra de consuelo que da el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, y es que muchos, yo sé que aún dentro del pueblo de Dios se hacen muchas preguntas acerca de por qué muchos cristianos, por más que son piadosos, por más que son buena gente, por qué parten y por qué personas impías aún siguen con vida. Pero Pablo dice acerca de ello lo siguiente en Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjense que Pablo habla a la iglesia de Tesalónica y le dice: aquellos que han muerto en Cristo tienen una esperanza. Más adelante en el versículo 16 y 17 dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, vemos que la esperanza para aquel que ha creído en Jesús como Señor y Salvador no se termina el día de su muerte. Pero Pablo dice ahí, como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no tienen a Cristo. El que no tiene a Cristo no tiene esperanza, pero el que tiene a Cristo, así muera de la peor manera en esta vida, tiene la esperanza de la vida eterna. Entonces, hay otra pregunta más que las personas también se suelen hacer. ¿Se puede contactar con los muertos? Y la respuesta es bastante evidente. En Levítico 26, el Señor prohíbe rotundamente que se consulte a los muertos, que se consulte a los adivinos, que se consulte a los brujos, a los hechiceros, a los que practican la brujería, la magia negra, a los que consultan a los astros. Dios está en contra de aquellas prácticas, porque el que tiene la soberanía absoluta de la vida y aún de la vida después de la muerte es nuestro Dios todopoderoso. El hombre nunca te dará la respuesta, pero Dios siempre te va a dar la respuesta que tú necesitas en tu vida. Entonces, viendo ello, ¿cómo nosotros podemos tener la certeza acerca de lo que ya estamos nosotros hablando, acerca de que el espíritu vuelve a Dios y el alma se va al cielo o al infierno y el cuerpo se va al sepulcro? ¿Cómo nosotros confirmamos ello? Algunos quizás han pasado por alto la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero a través de lo que nuestro Señor Jesucristo experimentó luego de la muerte,
se nos abre unas cortinas y Dios nos revela lo que ocurre luego de la muerte. Y esto es bastante interesante. Primero vamos al libro de Eclesiastés capítulo 12. El libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Vamos al libro de Eclesiastés, donde dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Entonces, vemos que el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo vuelve al polvo, pero la pregunta es, ¿qué es del alma de la persona? Tanto el espíritu de buenos y de malos, nos dice la Escritura, que vuelve a Dios. Del asesino, del cristiano, del peor delincuente de la humanidad, de todos el espíritu vuelve a Dios. Su cuerpo de todos se pudre en el sepulcro, es quemado, es sumergido muchos en el agua, algunos han muerto congelados, pero de una u otra manera el cuerpo vuelve a descomponerse. Pero ¿qué es del alma del hombre? Y ahí es donde muchos se equivocan, donde muchos yerran en cuanto a la vida después de la muerte. Porque el alma es la que tiene que tomar la decisión de ir al cielo o al infierno. Y vamos a ver a través de lo que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Esta revelación es muy interesante. En Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, 46 dice lo siguiente. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Si tienen Biblia en casa, abran sus Biblias y comprueben que todo lo que estamos hablando está en las Escrituras. Lucas 23, 46 dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho ello, expiró. Fíjense que el Señor, estando en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Entregó el espíritu al Padre. Nuestro Señor Jesucristo entregó su espíritu. Entonces, ahí vemos que el espíritu del Señor volvió a Dios que lo dio, porque dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, el Señor, estando en la cruz, Él entrega el espíritu. Su cuerpo, según Lucas capítulo 23, versos 50 al 56, dice que José de Arimatea, dice que él pidió que el cuerpo del Señor se llevara al sepulcro. Es decir, que el cuerpo físico del Señor fue llevado al sepulcro. Entonces, vemos que el espíritu se fue a Dios y el cuerpo del Señor fue llevado al sepulcro. Y acá viene lo interesante. ¿Dónde estuvo el alma del Señor? ¿Dónde estuvo el Señor durante esos 3 días y 3 noches, cuando Él dice, ¿verdad?, que se iba a cumplir la señal del profeta Jonás en él? Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y el Señor iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y acá viene lo interesante. Si el Señor entregó el espíritu y el Señor, su cuerpo, fue llevado al sepulcro, ¿qué fue lo que descendió al centro de la tierra, como Él mismo lo había dicho? Ahí está. Lo que descendió fue el alma del Señor Jesucristo. Para aquellos que confunden el alma y el espíritu. Hoy hay muchos que dicen que el alma y el espíritu es lo mismo. No es lo mismo, y aquí, en la experiencia del Señor, contemplamos que el alma y el espíritu no es lo mismo. No es lo mismo decir alma a decir espíritu. El Señor entregó su espíritu, pero sin embargo su alma descendió a las profundidades de la tierra. Dice el libro de 1 Corintios. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15. Y en cuanto a este tema, vamos a profundizar más cuando hablemos acerca del estado intermedio. Aún no quiero adelantarme en cuanto a los temas, pero cuando hablemos acerca del estado intermedio,
y hablemos acerca del seno de Abraham, hablemos acerca del Seol, del Hades y hablemos del abismo, ahí vamos a comprender mejor qué fue lo que el Señor hizo en las profundidades de la tierra. ¿Y qué era el seno de Abraham? ¿Qué era el abismo? ¿Qué es el Seol, el Hades o actualmente llamado el infierno? Entonces, vamos a comenzar a escudriñar y a ver que la Biblia nos habla mucho acerca de estos lugares espirituales que están en la profundidad, están en el centro de la tierra. Porque les doy un adelanto. Dice en Lucas capítulo 16, el Señor habló acerca de una parábola, que cuando el rico murió, dice que automáticamente fue llevado al Hades. Y ahí alzó los ojos y vio que aquel mendigo llamado Lázaro estaba al otro lado, dice, en el seno de Abraham. Y según las escrituras nos dicen que aquí está el infierno y un poco más elevado se encontraba el seno de Abraham. Y una gran cima con S separaba tanto el Hades del seno de Abraham. Ahora, ese cima con S significa abismo. Es decir, que en ese lugar se encontraban tres lugares espirituales. El infierno, estaba el abismo y del otro lado se encontraba el seno de Abraham. Y vamos a ver más adelante en otros estudios que el infierno es un lugar de tormento para las almas de aquellos que han muerto sin Cristo. El abismo es una cárcel de demonios y el seno de Abraham era el paraíso para aquellos justos del Antiguo Testamento. Entonces, el Señor desciende a las profundidades de la tierra luego de luego de su muerte, en aquellos 3 días que el Señor demoró en resucitar. Pero dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 14 lo siguiente: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Fíjense, si nosotros no creemos que Cristo resucitó, vana es nuestra esperanza. Pero el Señor resucitó con un cuerpo diferente, con un cuerpo glorificado. Y también vamos a ver acerca del cuerpo glorificado, que es un cuerpo que tiene características diferentes al cuerpo que nosotros tenemos en la tierra o al cuerpo que también el Señor tuvo durante su ministerio terrenal. Y 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 y Efesios capítulo 4 y versículo 9 dice que el Señor descendió a las profundidades de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Para qué descendió el Señor? A predicar a los espíritus encarcelados, a los que estaban en el infierno, en el abismo, y a los del seno de Abraham. Pero dice la Escritura que hoy el seno de Abraham está completamente clausurado. ¿Y por qué está clausurado el seno de Abraham? Porque el Señor llevó cautiva la cautividad. Es decir, el Señor tomó a los que estaban en el seno de Abraham y los llevó al cielo, al paraíso celestial. Y ello vamos a verlo claramente en la Escritura cuando veamos acerca del seno de Abraham. Y probablemente el próximo estudio que estemos dando será acerca del seno de Abraham. Ese va a ser el tema que vamos a estar tratando en la próxima enseñanza, el seno de Abraham. Si hay preguntas, pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios. Al final del video vamos a estar respondiendo cada una de las preguntas que ustedes nos dejan en los comentarios. Entonces, el Espíritu del Señor fue al Padre. Su cuerpo fue llevado al sepulcro y el alma del Señor descendió a las profundidades de la tierra. Entonces, vemos que eso es lo que ocurre cuando una persona muere. El alma es la que tiene que ir o decidir el cielo o el infierno. El espíritu vuelve al Padre
y el cuerpo va al sepulcro. Entonces, vamos a ver acerca del alma y el espíritu. Fíjense que el hombre es un ser tripartito. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Para aquellos que siguen diciendo que el alma y el espíritu es lo mismo. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23? Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Espíritu, alma y cuerpo sean encontrados irreprensibles para la venida del Señor. Entonces, Pablo dice que el hombre, espíritu, alma y cuerpo. Pablo divide el alma del espíritu. El alma y el espíritu no es lo mismo. ¿Qué nos dice Hebreos 4:12? Que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice, divide ¿qué? El alma y el espíritu. Entonces vemos que el alma y el espíritu son dos cosas totalmente diferentes. No confundamos el concepto de alma y espíritu. Si escuchamos por ahí que alguien dice que el alma y el espíritu es lo mismo, porque muchos dicen que el término nefesh significa alma y también espíritu. Pero vemos que el alma y el espíritu tienen dos conceptos diferentes en la escritura. Y vamos a ver un poco más adelante acerca de ello. Entonces, el cuerpo vuelve al polvo. El alma. ¿Qué ocurre con el alma? El alma es la que es salvada y llevada al cielo o es condenada en el infierno. Y el espíritu, ¿qué es el espíritu? Lo que va al Padre. Entonces, acá vamos a ver la diferencia entre el alma y el espíritu. Fíjense la diferencia entre el alma y el espíritu. Hay unas diferencias muy claras entre el alma y el espíritu. Nosotros somos seres almáticos porque nosotros expresamos, sentimos, pensamos. Entonces, el alma, ¿qué hace? Expresa. El alma es también llamada la puerta o la ventana de los sentidos, o los 5 sentidos son llamadas las ventanas del alma, porque a través del alma nosotros expresamos, sentimos, nosotros nos relacionamos con otras personas a través del alma. Y a través del espíritu, como dice Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que el espíritu es lo que nos da la capacidad de poder relacionarnos con Dios. Si no tuviéramos espíritu, no pudiéramos nosotros relacionarnos con Dios. Pero por nuestro espíritu que tenemos esa capacidad de conectarnos con Dios, de conectarnos con la presencia de Dios. Hay muchos que dicen que el muerto o el difunto, luego de dejar esta vida y cuando su cuerpo está en el ataúd, dicen que el peso de aquella persona que ha fallecido aumenta. Comienza aquel fallecido a pesar más que cuando estaba en vida. Y eso ha sido comprobado, de que es cierto de que cuando la persona parte de esta vida, su cuerpo pesa más que cuando estuvo vivo. ¿Y a qué se debe ello, hermanos? Eso se debe a que el alma es descrita en las Escrituras como algo que está suspendido sobre el cuerpo del hombre. Y cuando el alma sale, el cuerpo cae con toda la gravedad, con todo el peso que verdaderamente tiene. Entonces, el alma sale del cuerpo y el cuerpo entonces comienza a pesar más, porque el que mantiene un poco suspendido nuestro cuerpo es el alma. Y eso ha sido comprobado científicamente, que una persona fue pesada estando en vida y fue pesada luego de la muerte. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que aquella persona al morir pesaba más que cuando estaba con vida. Si nosotros usamos la lógica, es claro que cuando una persona muere, debería pesar menos que cuando está viva. Pero vemos que es el alma el que está suspendido. Fíjense en Job capítulo 30. En Job capítulo 30, versículo 22
y 23. Job capítulo 30. Fíjense cómo es la experiencia del alma al salir del cuerpo. Job 30, versículo 22 y 23 dice: me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él, y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte. Fíjense la experiencia de la muerte, y a la casa determinada de todo viviente. Me alzaste sobre el viento. Es decir, la experiencia del alma al salir del cuerpo es como volar, como alzarse sobre el cuerpo de la persona. Por ello, aún ha habido registros visuales de que la persona está en cama y la persona prácticamente muere y se ve como una sombra, como un espectro blanco que comienza a desprenderse de aquella persona. A ello es lo que se llama alma. Y fíjense que así como en muchas imágenes se han visto como que algo sale de la persona, así la experiencia del alma luego de la muerte de la persona. Es como si es que saliera de la persona y se suspendiera sobre el aire. En el libro de Salmos, el capítulo 90, versículo 10, también nos habla acerca de la experiencia del alma luego de la muerte. Salmos 90, 10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Fíjense, es decir, que cuando nosotros morimos, ¿qué dice? Volamos. Prácticamente eso es lo que está diciendo el salmista. La experiencia del alma al salir del cuerpo, ¿qué es? Suspenderse, volar, es decir, elevarse. Por ello, vemos, hermanos, que todo lo que la ciencia ha comprobado hasta el día de hoy es algo que Dios ya lo registró en las Escrituras. Tan solamente lo que el Señor desea para su pueblo es que nosotros comencemos a entrar en aquellas profundidades que el Señor quiere que nosotros conozcamos, para que no seamos sorprendidos por doctrinas equivocadas, por doctrinas que no tienen fundamento en la palabra del Señor. Luego de la muerte hay dos realidades para el alma del hombre: el cielo o el infierno. Todos nosotros conocemos que luego de la muerte hay un cielo y hay un infierno. Y acá viene la pregunta: ¿por qué? Si no hay infierno, como dicen algunos, ¿por qué el Señor Jesucristo tuvo que morir por nosotros en la cruz del Calvario? ¿De qué nos libró el Señor en la cruz? Si no había infierno, si no había condenación, si todo era paz y amor luego de la muerte, entonces ¿por qué Jesús tuvo que morir por nosotros en la cruz del Calvario? Es como si que Jesús fuera una persona, aleluya, que quizás hizo su sacrificio, se sacrificó en la cruz, no por lógica, sino por locura. Eso es lo que muchos tratan de decir al ver nosotros que el Señor pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario, porque la paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte es separación. Es decir, que cuando una persona muere sin Cristo, se separa completamente de la presencia de Dios. Pero una persona que muere en Cristo, esa persona se va a la presencia de Dios. Por ello que el Señor le dijo a Adán y Eva: ciertamente el día que ustedes pecaren, morirán. Y ellos no murieron, ellos siguieron con vida. ¿Y por qué aún siguieron con vida tanto Adán y Eva? Porque ellos estaban con vida físicamente, pero espiritualmente ellos sufrieron una separación de la presencia de Dios. El infierno es un lugar que nos aparta de la presencia de Dios, pero el cielo es un lugar que nos guarda en la presencia de Dios. Entonces, luego de la muerte hay dos realidades: el cielo
o el infierno. Tan solamente yo voy a leer un versículo de los muchos versículos que hay acerca de esta realidad. El libro de Juan capítulo 11, el Señor dice estas palabras. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Juan 11, 25 y 26 dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fíjense que el Señor nos hace la pregunta. Si nosotros confiamos en Él y creemos en Él, ¿creemos que también tendremos vida eterna? Eso es lo que el Señor preguntaba a sus discípulos. ¿Ustedes creen que yo soy la resurrección y la vida? ¿Ustedes creen que por creer en mí, ustedes tendrán vida eterna? Yo creo completamente que en mi Señor Jesucristo, el día que Él venga en el arrebatamiento de la iglesia, si es que yo parto de esta vida, Él me resucitará de entre los muertos. O si yo estoy aún con vida hasta el momento que Él venga a llevar a su pueblo, de igual manera estaré en su santa y bendita presencia. Por ello que para aquel que está en Cristo, para aquel que muere en Cristo, el morir es ganancia, no es pérdida. Pero aquel que no tiene a Jesús como Señor y Salvador, la muerte le es pérdida, le es condenación y castigo. Por ello tú, que no tienes a Cristo en esta noche, estás a tiempo de poder aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Que sin Cristo, que sin Jesús, tu vida no tiene sentido, tu vida no tiene esperanza. Pero si tú en esta misma hora recibes a Jesús como Señor y Salvador, el Señor, Él te perdona de tus pecados, Él lava tus pecados con su sangre preciosa y escribe tu nombre en el libro de la vida. Ese es el evangelio que predicamos nosotros. Ese es el evangelio que predicaban los apóstoles. Ellos no predicaban prosperidad, no predicaban dinero. Lo que ellos predicaban era la cruz de Jesús, la muerte, la resurrección. Y predicaban que Jesús iba a venir pronto por su pueblo. Y ese es el mismo mensaje que tenemos que nosotros predicar en esos tiempos. Pero tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Porque dijo el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero un pueblo con conocimiento no va a ser engañado. Un pueblo con conocimiento no va a ser sorprendido. Un pueblo con conocimiento es el pueblo que está preparándose para que el día que el Señor venga a llevar a su pueblo pueda volar, aleluya, a las mansiones preparadas arriba en el cielo. Y como yo lo decía, hay 5 lugares espirituales en la Biblia. El primer lugar espiritual es el seno de Abraham. En la próxima enseñanza vamos a estar hablando acerca del seno de Abraham de una manera muy detallada. En Lucas capítulo 16, versos 22 y 23, que dice que el rico apareció en el Hades y alzó sus ojos y ahí vio a Lázaro, al mendigo, en el seno de Abraham. Y lo que nosotros vemos en la experiencia del mendigo, que era creyente, que creía en Dios, nos damos cuenta que aquel mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué ocurre cuando un creyente parte de esta vida? Son ángeles de Dios los que llevan a ese creyente a la presencia de Dios. Pero ¿qué ocurre cuando una persona sin Cristo parte de esta vida? Es el ángel de la muerte el que lo lleva al infierno. Por ello, en muchos pasajes de la Escritura vemos siempre juntos a la muerte y al Hades. La muerte y el Hades siempre trabajan de la mano, porque la muerte no trabaja para Dios, la muerte trabaja para el Hades, para el infierno. ¿Quiénes trabajan para Dios? Son los ángeles. Dios envía a sus ángeles a llevar a sus escogidos, a llevar a la presencia de Dios a los que han muerto en Cristo. Por ello que la Escritura
tiene un término diferente a una persona que muere en Cristo, a una persona que muere sin Cristo. La persona que parte de esta vida sin Cristo muere, pero la persona que parte de esta vida con Cristo descansa. Por ello que el Señor dijo acerca de la niña, que la niña no está muerta y está descansando. El Señor de igual manera habló acerca de las personas que resucitó, que ellos no estaban muertos, ellos estaban reposando, estaban descansando. Para el creyente verdadero que muere en Cristo, el partir de esta vida es descanso, es reposo. Pero aquel que muere sin Cristo es condenación eterna. Entonces, vemos que el segundo paraíso en las Escrituras fue el seno de Abraham. El primer paraíso fue el paraíso terrenal, que estuvo en el huerto del Edén. En el Edén Dios estableció al hombre y a la mujer en aquel huerto para que ellos administren prácticamente la creación de Dios. Entonces, a ellos se llama el primer paraíso. El segundo paraíso, a donde iban todos los justos del Antiguo Testamento, es el seno de Abraham, que vamos a ver en la próxima enseñanza. Y el tercer paraíso es el paraíso que hoy se encuentra en el cielo, en el tercer cielo. Y es el lugar a donde van todos los creyentes luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otro lugar espiritual es el abismo. El abismo es una cárcel de demonios. En el abismo hay demonios que el ojo humano no ha visto hasta el día de hoy. Si esos demonios salieran ahora, hicieran estragos en todo el mundo. Pero nos dice la Escritura que aquellos demonios del abismo van a salir en el día de la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 9 vemos que se abre las puertas del pozo del abismo y salen demonios en forma de langosta que atormentan a la gente durante 5 meses. Por ello, vamos a ver que este lugar llamado el abismo esconde demonios de jerarquía que nosotros ni nos imaginamos. Pero este lugar ha sido reservado para el castigo de la gran tribulación. Entonces, hay otro lugar también de tormento llamado el lago que arde con fuego y azufre. Este lugar es el lugar del juicio final. Es decir, que las personas que están en el infierno un día van a salir de aquel lugar. ¿Y a dónde van a ir? A este lugar llamado el lago que arde con fuego y azufre. Fíjense, en el infierno Satanás es el rey. Los demonios atormentan a las personas. Pero en este lugar, en el lago que arde con fuego y azufre, Satanás será atormentado por los siglos de los siglos, dice la Escritura. Es decir, que este lugar llamado el lago que arde con fuego y azufre, en primer lugar no está en la tierra. Y otra cosa, que este lugar llamado el lago que arde con fuego y azufre, será un lugar de tormento para personas que han rechazado la gracia de Dios durante toda la historia y para todos los ángeles que se rebelaron cuando ellos siguieron a Satanás como su líder. Entonces, vemos que estos son los 5 lugares espirituales que nos habla la Escritura. Entonces, la Biblia, ¿qué nos habla la Biblia, verdad? Después de la muerte. Fíjense en 2 Corintios 5:1, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Qué hermoso lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla acerca de que la muerte es como si es que este cuerpo se deshace o deja de funcionar o queda en un estado inerte. Y es así, porque el cuerpo es llevado al sepulcro, queda en un estado inerte. Pero el apóstol Pablo dice, si nuestra morada terrestre, hablando de este cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha no de mano, eterna en los cielos. Si un día nosotros partimos de esta vida y dejamos este mundo, no
no nos sintamos quizás angustiados porque un día vamos a morir. O si alguien muere estando en Cristo, no sintamos dolor en el corazón. Humanamente lloremos, humanamente quizás por un momento vamos a sentir dolor de que una persona murió sin Cristo. El Señor Jesucristo lloró cuando su amigo Lázaro murió, cuando su amigo Lázaro había dejado este mundo. Pero vemos que el Señor lloró tanto por la muerte de Lázaro, pero sobre todo el Señor lloró porque veía cómo la gente lloraba. Porque luego de la muerte hay dolor en muchos corazones. Pero aquel que tiene a Cristo, sabemos nosotros que se va a un lugar mucho mejor. Lloremos quizás por los recuerdos que pasamos con aquella persona, pero sintamos la seguridad que si esa persona murió en Cristo, va a estar en un lugar mucho mejor, esperándonos de que nosotros lleguemos también a aquel lugar donde ellos están. Como David dijo acerca de su hijo, cuando le dijeron que su hijo había muerto y muchos se quedaron sorprendidos, su siervo dijeron, ¿cómo si tú has oído que tu hijo ha muerto, por qué dejas de ayunar? Entonces David dice lo siguiente, yo sé que yo iré a él, pero él no vendrá a mí. Entonces, nosotros sabemos que si alguien ha muerto en Cristo, esa persona ya no va a venir a esta vida. Pero nosotros tenemos la esperanza de poder ir a donde aquella persona está ahora, en la presencia del Todopoderoso. Entonces, cuando llegamos al cielo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrarnos con nuestro Señor, que nos va a recibir con un abrazo tan fuerte, que todo lo que nosotros hayamos padecido en esta vida, que todo lo que nosotros hayamos sufrido por Jesús en este mundo, nunca fue en vano. Todo el sufrimiento, todo el dolor se acabará. Como dice Apocalipsis 24, que Él secará nuestras lágrimas, que Él nos abrazará tan fuerte, que todo el sufrimiento, todo el padecimiento en esta vida verdaderamente habrá valido la pena. Y en ese momento se acabará el dolor, el llanto, se acabarán los problemas, se acabará absolutamente todo el padecimiento que nosotros tenemos que pasar en esta vida. Por ello, querido hermano, querido amigo, estar en Cristo, estar en Jesús, siempre va a ser la mejor opción para tu vida. Bueno, con esta última parte quiero despedir el estudio. En estos próximos días vamos a estar nuevamente haciendo una transmisión y vamos a estar hablando acerca del seno de Abraham. Luego vamos a estar hablando del abismo, del infierno, del lago que arde con fuego y azufre y otros temas para el crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima transmisión.